¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con la doctora Alejandra Cejas en un minuto nada más. Vamos a hablar del caso Kaspalá. Hay novedades. Entre otros temas, vamos a repasar lo que dijeron los testigos, los policías que han hablado sobre los hechos. Es por eso que le he invitado para que me lo cuente. Las desapariciones de mujeres con trágicos desenlaces. Calcule usted que en un mes se han producido 3 hechos dramáticos en Jujuy. Siguen avanzando hasta que haya una respuesta efectiva por parte de las instituciones. La situación es de alarma, me parece a mí. Cuando estos casos no son priorizados y los organismos encargados de proteger a las víctimas, como por ejemplo el Consejo de la Mujer, que no asiste a las familias, nos contaba un periodista ayer de Flaire Pintado, no vino nadie para asistir psicológicamente a las familias de la víctima, genera como una sensación de indiferencia, se profundiza, si usted quiere, la indiferencia en la ciudadanía, y además es como si la vida de las mujeres no importara. La falta de acciones concretas, la falta de políticas públicas, evidencia una grave falta de compromiso y además de empatía con quienes están sufriendo estos hechos violentos. La indiferencia no puede seguir siendo, me parece a mí, cómplice de este grave problema. La vida de las mujeres y la lucha contra la violencia de género necesitan, creo yo, una respuesta real, profunda y también efectiva. Llama la atención el silencio recurrente del gobernador Sadir. A mí me llama poderosamente la atención. En los 3 casos no ha emitido opinión. Y esto invita a pensar de que se trataría de una clara indiferencia que además, creo yo, se agrava por esta aparente falta de carácter del gobernador para exigir a sus funcionarios resultados respecto de estos temas. En muchos lugares la ley, por otra parte, establece medidas concretas, no se cumplen o son insuficientes porque hay una suerte de apatía institucional. Es decir, se crean las instituciones, pero simultáneamente esas instituciones son apáticas. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? La comunidad y los medios de comunicación tenemos un papel importante que es exigirle al Estado que cumpla con su deber de proteger y preservar la vida de las mujeres y no caer en una actitud pasiva. Cuando hablamos de la aparente indiferencia de las instituciones, no podemos dejar de lado la cuestión del incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y esto está ocurriendo aparentemente, creo yo, será el caso del Consejo de la Mujer, donde está esta señora Lourdes Navarro, que es militante del radicalismo. No le conozco antecedentes sobre este tema de género. Y por lo que se ve, su gestión no estaría a la altura de las circunstancias. Además, los organismos de control administrativo deben realizar auditorías, investigaciones, para denunciar posibles irregularidades o incumplimientos por parte de los funcionarios. Yo, la verdad, no he visto nada. De modo que la indiferencia solo alimenta la violencia y dejan a las víctimas sin justicia. La lucha contra el femicidio y la violencia de género requiere actuar con compromiso. Y esto es lo que tampoco, o por lo menos da la sensación, de que no está. De modo que hay que exigirle a las instituciones responsables en esta temática que cumplan con su deber de proteger a quienes están en riesgo. Y digo algo más.
Las estructuras se crean, las instituciones se crean, pero las soluciones no se resuelven o no se encuentran, mejor dicho, desde una oficina. Hay que actuar en el territorio, ¿verdad? Y esto es lo que no está pasando. Por el contrario, o no se va al territorio o se llega tarde a los hechos. Esto es lo que está ocurriendo. Esperemos que, la verdad, las noticias no son de las mejores respecto a este último caso de Fraile. ¿Sí? Vamos a esperar. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario. ¿Cómo está? ¿Bien? La verdad que muy preocupada por esto que ha sucedido en Fraile. Bueno, hemos estado siguiendo esta causa, 3 femicidios en menos de 40 días, es preocupante, volvemos al 2020, parece que no hemos avanzado nada, estamos retrocediendo. Y bueno, el 3 de junio hay una nueva convocatoria por el Ni Una Menos a 10 años, ¿no? por parte de todas las organizaciones de base feministas en Jujuy, por la multisectorial de género, así que hay que participar y hay que exigirle al gobierno que trabaje. Está la ley ARA todavía, estamos con emergencia y parece que la legislación no es suficiente. Cuando los funcionarios o no conocen o no entienden o cuando no se trabaja a favor de la ciudadanía, pasan estas cosas. Es muy doloroso lo que ha pasado en Fraile, ha conmocionado a todo el llamar estos hechos de estas últimas horas. Es verdad. Bueno, pero yo le invité porque, claro, aparecieron los videos con las declaraciones de los policías en la causa Caspalá. El 17 de junio del 2023. No, el 17 de junio del 2023, perdóneme. Sí. Pero, a ver, ¿usted quedó conforme con los testimonios o con qué nos encontramos? Bueno, el 17 de junio del 2023 creo que se dio una de las represiones más virulentas del gobierno de la provincia de Jujuy contra el pueblo de Jujuy en ocasión de la reforma constitucional. En ese momento empezaba el auge de aprobar esta reforma que no tenía consenso social. Empezó el día 16 de junio con corte en la Quiaca, Abrapampa, y se repliega todo el Malón de la Paz, más los docentes, más todos los vecinos que se empezaron a convocar, sabiendo lo que se venía con la reforma. Y empieza esto de ir a reprimir en el corte del ingreso a Purmamarca, ruta 952. Y suceden los hechos que fueron en ese momento de conmoción nacional, donde se empezó no solamente a dispararle a mansalva a quienes estaban manifestándose pacíficamente en la ruta, sino que se ocurrieron pérdidas de ojos, de órganos, balaceras. Ahí tenemos víctimas con más de 40 disparos en el cuerpo, detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, detenciones sin justificación. O sea, era zona liberada para el gobierno. Después pasó el 20 de junio en San Salvador de Jujuy, después pasó el 30 de junio en Humahuaca. O sea, allí empezó el foco de la represión. Esto se gestó a través de una demanda, por supuesto, una denuncia penal contra Gerardo Morales, Guillermo Corro, Herbas Mejías, como autores intelectuales de esta violencia inusitada en nuestra provincia contra ciudadanía de Jujuy, y recién hoy estamos empezando a ver los resultados de estas denuncias, con víctimas que han estado declarando. Recién este año hemos podido tener una inspección ocular después de 3 fracasos para hacer esa inspección ocular, donde se han aportado pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas filmográficas, donde se puede ver claramente quiénes dispararon, quiénes fueron, cómo fue. O sea, hay un funcionario que se pone un casco y con un arma sale a disparar como si fuese una cacería humana. Ha sido y es muy cruel lo que ha pasado en Jujuy. Entre el jueves y viernes último se imputaron a casi 40 efectivos policiales, entendemos nosotros, pero no sabemos quiénes son, por lesiones gravísimas, con agravado por, por alevosía, esta violencia, ¿no es cierto?, que vengo explicando, y por abuso de poder. Ahora, estos serían los autores materiales, faltan los autores intelectuales. Y en el camino
nos permiten el acceso al legajo con testimoniales que recopiló la propia Fiscalía, y están 6 testimonios de policías de la primera línea, digamos, de seguridad. ¿De esos 46? No, ellos no están imputados, son otros jefes de policía, sí, coordinadores, sí, bueno, que estuvieron presentes y dan su versión de los hechos. Y donde queda demostrado que la orden vino de Corro, vino de Herbas Mejías y por supuesto vino de Gerardo Morales. Ahora no lo vemos en la imputación a ninguno de los 3. Ahora, el tribunal no analiza la pirámide de funcionamiento de cómo opera la seguridad en la provincia. El gobernador es el jefe de la fuerza de seguridad. Exactamente. Bueno, acá hay hay muchos antecedentes penales, bueno, en nuestro país, sobre todo respecto de la responsabilidad de quienes dan las órdenes. Hemos pasado una dictadura, sabemos quiénes dan las órdenes y quiénes tienen que ser juzgados. Hoy estamos en una etapa de investigación. Esta es la etapa de investigación fiscal. Todavía esto no ha pasado a consideración de lo que va a ser seguramente un juicio oral de magnitud, por la cantidad por lo menos, ¿no?, de los intervinientes. Y además falta toda la plana política, que en los distintos testimonios van dando cuenta de quiénes estaban. Estaba Álvarez García, estaba Cigarán, estaba Martínez, estaba tal. Y están los videos donde se los ve, donde van a provocar a los manifestantes, van a provocar, van a generar más disturbios, como si no tendrían responsabilidad. Ahí están. Como si no tendrían responsabilidad administrativa, política, civil y penal. En un momento de tanto conflicto, donde en primer lugar, bueno, mañana está visitándonos Amnistía, sí, donde se va a hacer la presentación de un informe a nivel global, a nivel internacional, con la repercusión que tiene Amnistía Internacional, que adopta la causa Jujuy, adopta todo lo que sucedió entre junio y agosto del 2023. Y lo primero que dice es, si las comunidades se manifestaron, tienen todo el derecho, porque se omitió por parte del Estado provincial el consentimiento previo, libre e informado que rige en materia de derecho comunitario, sobre todo para la provincia de Jujuy, ¿no?, que tenemos tantas comunidades que son las primeras que salieron a reclamar, porque hubo un avance desde la Constitución respecto a los territorios, que ese sería en realidad el objeto de muchos de los cuestionamientos que se hicieron. Pero bueno, ahí se ve, está el funcionario Diego Suárez, que no tiene vinculación con la policía, que no es fuerza de seguridad, y salen a disparar. Con tanta crueldad, con tanto daño que se ha generado, que van a tener que responder. Y no tengo ninguna duda de que esta imputación, estos 40 oficiales o suboficiales que fueron imputados de la policía, es por esta preocupación que tiene el gobierno de que llegue Amnistía a Jujuy, mañana y pasado, donde también hemos solicitado que sean amicus en la causa del 17 de junio y del 20 de julio. Necesitamos un poquito de justicia, un poquito de verdad en esta provincia para entender todo lo que hemos vivido, todo lo que venimos viviendo. O sea, todo esto es consecuencia. O sea, el Estado mira únicamente cuando tiene intereses propios, económicos o los que sean, pero después trata con una crueldad a la ciudadanía que no se puede creer. Sí, sí, sí. Realmente sorprende, en serio le digo. Ahora, escuchaba a uno de los policías imputados y es como que se victimiza. Dice, no, ellos nos tenían rodeados, no teníamos salida y que puede que alguien se haya excedido y eso provocó la reacción de los camaradas. ¿Usted cree que cómo reacciona frente a ese testimonio? Ahí está la policía rodeando a los manifestantes. Y de los testimonios, hablo de los testimonios que se viralizaron, los que tenemos en video, los que tenemos en fotos, que tenemos una cantidad que se aportó a la causa, donde se ve que la policía estaba armada, que más en los testimonios se habla del tipo de armas que llevaron, el tema de la protección que tenían escudos, tenían cascos, tenían instrumentos de fogueo, y tenían instrumentos para dañar, y nuestra gente estaba ahí reclamando, con todo el derecho constitucional que es poder reclamar y protestar, y fueron desde la policía fueron a esto, a despejar. Ellos dicen, fuimos a despejar. ¿Qué es despejar? Es tratarnos como si seríamos cosas, sacarnos del medio, como sea,
a palos, a balazos, con gases lacrimógenos, con lo que sea. Y sin que les importe el daño en el cuerpo de nuestro pueblo, de nuestra gente, que así lo atestiguan, ¿no? El daño que hay en el cuerpo de muchas de quienes son denunciantes lo atestiguan. Y fíjate que, perdón, te tuteo en esto, Ale, porque cuando ellos dicen, bueno, hubo algún exceso o algo, la mayoría de los daños no ocurrieron sobre la ruta, ocurrieron a la vera de la ruta porque empezaron a perseguirlos y a dispararles, por eso digo, hubo una cacería humana. Les disparaban y están a la vera de la ruta, o sea, donde mayores impactos los tiraban al piso y les disparaban por la espalda, ahí, no es que a cierta distancia, disparaban a la cara. Son técnicas que se utilizan lamentablemente desde Estados Unidos, y hay toda una historia respecto de cómo inmovilizar o apagar protestas, ¿no? Y bueno, tenemos a muchos jujeños y jujeñas que pueden atestiguar, porque perdieron pedazos del cuerpo en estas represiones. Estos policías pueden ser condenados, ¿no es cierto? Sí. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuántos años? Nosotros, la denuncia inicial que la presenta la doctora Silvana Llanes, que es la abogada principal en la causa porque representa a Liam Lamas, es por tentativa de homicidio. Ahora, las lesiones gravísimas son más importantes que la tentativa de homicidio, por eso en ese tema estamos de acuerdo con la Fiscalía, estamos de acuerdo con la alevosía, estamos de acuerdo con el abuso del poder, nos falta el incumplimiento de deberes funcionarios públicos, nos falta una figura más que vamos a interponer como querella, y estamos hablando hoy entre 15 a 20 años de cárcel, de condena efectiva, que vamos a pedir el máximo para todos los involucrados, porque queremos deslindar toda la responsabilidad que hay, porque también tiene que haber un nunca más en Jujuy. En Jujuy tienen que entender quienes son funcionarios del Estado provincial, que son empleados de la ciudadanía, que se les paga un sueldo para cuidarnos y protegernos, no para valernos en la cara. Que se les paga un sueldo para resolver problemas, no para generarlos. Y que si uno tiene un cargo electivo, como es el caso de diputado y gobernador, intendente, tienen la obligación de contestar. Si son convocados a una reunión, tienen que ir a la reunión. Porque si no, estamos hablando que este es un feudo, donde hay monarcas y donde hay súbditos. ¿Por qué usted hace referencia a ese punto específico? Está informado en las testimoniales que se han incorporado que quienes estaban en la ruta pedían hablar con Gerardo Morales. Y así se destrababa el problema. Y no lo hicieron. Entonces, cuando el pueblo convoca a un funcionario, cualquiera sea, tiene que acudir. Porque esa es la responsabilidad que hay, es el contrato del empleo público. El servicio público es ese. No solamente que no fue, mandó a disparar. Así lo atestigo. Está todo probado en el expediente. No se quería avanzar con esta causa. Lleva 2 años casi parada. Entonces celebro profundamente que hayamos empezado ya con estas imputaciones. Pero nosotros no vamos a cesar hasta que vayamos a juicio y se conozca la verdad de los responsables. Ahora, el capítulo funcionario, ¿cuándo cree usted que se puede activar? El día viernes estuvimos en la Fiscalía, estuvimos conversando con el doctor Diego Funes, que ahora está llevando esta causa, ha pasado por distintos fiscales. El doctor Funes empezó hace muy poco con la causa y hemos manifestado, ya que es nuestra voluntad, bueno, ahí es donde se nos informó que se había cambiado la carátula, porque a nosotros se nos notifica que empezaba con lesiones leves, esto que es condena de 1 mes a 1 año, una burla. Ahí nos dijo, no era así, bueno, hubo un error, la carátula es esta. Nos dijo que a la brevedad vamos a estar conversando y haciendo la ampliación que nos corresponda. Nosotros somos querella igual. O sea, nosotros la vamos a presentar y ya está presentada. Pero es que la Fiscalía va a tener que explicar por qué en esta causa no quiere imputar a los que tienen que imputar. ¿Y por qué no han declarado? Se ha pedido que declaren todos esos que estaban ahí folleteando, que fueron a avivar las brasas, en vez de ir a bajar. Sí, a calmar las aguas. No, fueron a alterar más, fueron a entregar folletos, o sea, una irresponsabilidad para el manejo de crisis de este tipo. Además, ninguno de los testimonios da cuenta de cuál fue el protocolo que se utiliza en estos casos. O sea, no hay protocolo. Y dicen, no, bueno, nadie sabe cuáles son los reglamentos. No, bueno. Entonces, hay un patrón de estancia y hay gente que cumple las órdenes. Sí, y el resto la vemos como la vemos, digamos. Sí, la entiendo. Bueno,
ahora sí, corrijo el error. La legislatura acaba de aprobar un decreto del gobernador que aparentemente admite lo que plantea la justicia federal en el caso Caspalá para reparar las tierras, ¿no es cierto? O reponer las tierras. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tenemos entendido que se aprobó un proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo en marzo de este año, sí, sobre un convenio que se había firmado el año pasado con la Justicia Federal. Ya ese convenio ya cayó porque el gobierno no cumplió y estamos en vísperas. En estos días se va a firmar un nuevo convenio donde se va a pautar un plazo determinado y un proyecto de reparación integral, porque ese proyecto que está ahí nunca se cumplió. De hecho, nosotros venimos diciéndolo expresamente. El gobierno ya incumplió, el gobierno ya incumplió. Lo que puede pasar si esto no se termina de concluir es la imputación de nuevos funcionarios en esta causa. Esto es justicia restaurativa. Y sí tenía que salir por ley la devolución de tierras que fueron expropiadas en 48 horas. Ahora, el convenio que hoy se aprobó se firmó a fines del mes de octubre. 18 de noviembre ya estaba en condiciones de mandarse a la legislatura, nunca se mandó en marzo de este año. Y seguimos esperando, recién 6 meses después prácticamente se aprueba esto, que ya no tiene vigencia, no tiene virtualidad legal. De todas maneras, veremos qué es lo que hace, qué es lo que plantea el Estado provincial. Sí tengo que decirlo también, están muy interesados en que se restaure lo que se rompió. Quieren avanzar con la restauración de la cancha. ¿Quién? ¿El gobierno? El gobierno provincial. El problema es que lo dice, pero no lo hace. Entonces, hemos quedado en ahora peritos de nuestra parte, más el equipo que armó el gobierno de la provincia para llegar a... ¿Y en qué plazo? Y en el plazo que estipule de acuerdo a sus funcionarios, porque ellos rompieron en 20 días y ahora pasamos 6 meses y no pueden reparar. Entonces nuestros peritos, ya lo explicaron, nuestro perito, el ingeniero Guille, nuestro perito arqueólogo, hay cosas que no se van a poder reparar. Ahora, ¿no? Y no, lo que se destruyó y lo que se llevaron de ahí, nadie sabe dónde están. Se llevaron rastros arqueológicos, elementos arqueológicos de Caspalá y no saben dónde están. O sea, cada vez que nos reunimos en alguna audiencia o va avanzando esto, cada vez se va entendiendo mucho más la gravedad de lo que significó la usurpación de Caspalá. Y hoy me llama algo la atención, que lo comentaba con la doctora Llanes cuando nos llamaban. Tengo que agradecer a la diputada Morales, que incluso se interesó por lo que venía pasando y nos pidió que le informemos. La verdad que la legislatura nunca llamó a la querella, nunca llamó ni al pueblo de Caspalá, ni a nosotros, bueno, que somos las abogadas, pueden no llamarnos, pero al pueblo de Caspalá. Y la legislatura representa al pueblo. La legislatura no tiene que hablar con el gobierno, tiene que hablar con el pueblo. Sí, está distorsionado todo. Sí. Entonces la legislatura hace lo que le dice el gobierno, no lo que le dice el pueblo. Entonces, claro, aprueban cualquier cosa, levantan la mano por cualquier... Y me decía la diputada Morales justo de que quería informar lo que habíamos hablado, que nunca se nos había convocado, que si nos convoca obviamente vamos a ir para informar, y bueno, ni la dejaron hablar. Pero bueno, nos queda claro que la legislatura representa al poder, representa al gobierno, no a la comunidad de Caspalá y no a nosotros que somos pueblo, ¿no? Ahora, digamos, Sadir va a tener que hacer un nuevo decreto. Sí. Que va a tener que proceder la legislatura a aprobarlo. Así es. Totalmente de acuerdo, así es. Sí, porque ya ese convenio decayó. Ya se informa, inclusive tuvimos una audiencia hace poco donde tuvimos lo único que nos pusimos de acuerdo con el gobierno es que nos tenemos que reunir, seguir avanzando en una mesa por lo menos para conversar y ver de qué manera se va a restaurar. Que la mediación en penal es muy difícil. O sea, hay que juntar a víctima con victimarios y hay que hacer un trabajo de aunar esfuerzos por lo menos para restaurar, porque acá para nada se saca el delito ni se vuelve para atrás, o sea, es restaurar lo que se rompió. En este caso es la cancha, la propiedad del señor Pablo Cruz, que además hay que devolverla porque se expropió ilegalmente, y la cuestión arqueológica y la cuestión cultural que queda pendiente, que son, bueno, situaciones que el gobierno tiene que volver para atrás sobre sus propios espacios, que le está costando muchísimo. Es muy fácil romper, es muy difícil restaurar y reparar. Sí, claro, sin lugar a dudas. O sea que la responsabilidad es muy grande. Sí. Mi última consulta, ¿mañana hay alguna actividad en particular con Amnistía Internacional?
Sí, nosotros tenemos una reunión al mediodía, bueno, hay muchas comunidades porque ellos estuvieron en el mes de septiembre del 2023 recabando más de 120 testimonios, han pedido poder reunirse y poder agradecerles y traer unos presentes viene la máxima autoridad de Amnistía Argentina. Y vamos a estar también, bueno, dialogando, conversando. Entiendo que tienen reuniones ya pautadas con responsables decisores políticos de la provincia de Jujuy para informar y traen el informe que han elaborado sobre Jujuy, que va a tener una repercusión global. O sea, cuando Amnistía pone el pie en una causa, tiene un impacto y una repercusión en todo el mundo y es lo que ellos quieren, y de hecho por eso vienen a hacer la presentación acá en Jujuy y vienen a ver a las víctimas y vienen a hablar con los funcionarios para saber cuáles son los avances. Por eso digo, no tengo dudas de que esta causa se levantó por esta situación y después vienen a colaborar con, entre otras cosas, le hemos pedido a la doctora Silvana Llanes, Mariana Vargas y en mi caso, que se incorporen en dos causas fundamentales con el amicus, que significa ser amigos del juicio. Amigos de la causa. Amigos de la causa, exactamente. Amicus es un término latino. Sí, amicus curiae. Claro. Y van a ser la causa del 17 de junio de 2023 y 20 de junio de 2023, que bueno, a nosotros nos va a ayudar mucho porque a quienes litigamos en la provincia de Jujuy, sobre todo quienes litigamos contra el Estado, siempre nos vienen bien los amigos de la causa para que puedan ayudarnos a visibilizar lo que hay que pasar adentro de los procesos. Entiendo. ¿No? Doctora, gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Alex, muy amable. Muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.